Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidos nuevamente a su espacio Huellas. Hoy estamos conversando acerca de una civilización increíble, una civilización que ha permeado el mundo occidental desde diversos aspectos que tienen que ver con la cultura, la filosofía, pero también con el arte, con la literatura, con la democracia. Hablamos de la civilización griega. Nos acompañan dos colegas, profesores de estudios sociales, asesores regionales en la región educativa de Heredia, colegas, amigos. Hablamos del profesor Juan León Fallas, que nos acompaña, nos hace ha tenido la gentileza de acompañarnos, compartir su experiencia pedagógica, didáctica, pero también teórica sobre el tema. Y también conversamos con el profesor Juan David Alfaro Araya, historiador, profesor de estudios sociales, que también comparte este interés, esta pasión por esta temática. En esta segunda parte, el objetivo principal es comprender más a fondo la organización social, económica, política y cultural de este conjunto de ciudades-estado, de este conjunto de pueblos que, como vimos en la sección anterior, en algunos momentos se unieron, en algunos momentos entraron en conflicto, desarrollaron procesos identitarios con características en común, pero también con diferencias importantes y que han generado una serie de aportes y legados al mundo entero, podríamos decirlo así. Eh, entonces, ¿cómo podríamos, tal vez de una forma, en síntesis, en una forma muy resumida, muy didáctica tal vez, cómo podríamos explicar la organización económica, política y social de la civilización griega? Sí, tal Bueno, vez. bueno, no. No, ahorita, dale. Bueno, básicamente nos vamos a encontrar nosotros con que, primero vamos a tener una, visión mitológica de la creación, ¿verdad? De la civilización como tal, donde nos vamos a encontrar nosotros con la presencia para la vida cotidiana de lo que son los famosos dioses, ¿verdad? Los dioses del Olimpo que ellos manejaban, que por cierto son una evolución de los mismos dioses que tenían los mesopotámicos y que van a hacer una reinterpretación posteriormente los egipcios. Y algunos historiadores nos llegan a decir que también en la India se encontraron, ¿verdad? Vestigios, ¿verdad? De estos mismos dioses que cada uno se encargaba y dominaba una parte del área de la vida de las personas. Sin embargo, ¿verdad? Dentro de la antigua Grecia nos vamos a encontrar con que hay una organización social un poco cerrada, donde básicamente quienes van a ocupar la cúspide de esa pirámide van a ser ciudadanos con una característica que son hombres y se supone que venían de un origen, digamos, patricio, ¿verdad? Que son gente que tiene mucho, las primeras familias en colonizar Grecia, ¿verdad? Que han acumulado riquezas y que tienen un poder no solo económico, sino político y social. Donde en el ágora, donde todo el mundo habla, donde todo el mundo conversa, ¿verdad? Vamos a encontrarnos dentro de esa sociedad, ¿verdad? La presencia de extranjeros que no van a ser ciudadanos, seguimos por mujeres que tampoco son ciudadanas y las personas esclavas que se van a encargar de realizar las labores que van a estar bajo la ordenanza de estos grupos superiores que básicamente durante mucho tiempo vamos a encontrar nosotros en, este, en labores que la gente comúnmente no va a hacer. Otras fuentes nos van a hablar de los ciudadanos, ¿verdad? Verdaderos, que van a ser los que están en la cúspide, otros van a ser los metecos, los extranjeros, y los esclavos o prisioneros de guerra. Ahora, esta organización es básicamente en la cual el esclavo, pues, le pertenece, es una persona que ha sido relegada, se le ha quitado su humanidad y ha sido relegado a un objeto que se puede intercambiar, el cual, sí hay que romper un poco el mito, ¿verdad? Cuando hablamos de esclavitud dentro de estas sociedades, y no es que el esclavo lo golpeaban constantemente,
porque nada podíamos hacer con un esclavo que no pudiera moverse, ¿verdad? Sí tenían castigos físicos, pero no pensemos que era extremo, ¿verdad? En el sentido de que el esclavo terminaba arrastrándose porque no podía cumplir con las labores asignadas en el agro o en la parte del comercio como tal. Entonces, esta estructura en la economía lo que le permitía a las personas era tener una cierta cuota de poder en tanto y cuanto generaran una cantidad de riqueza traducida en alimentos, en vino, de los cuales tenían que pagar una cierta taxación, una serie de impuestos para que los gobernantes, digamos, pudieran financiar ciertas actividades, particularmente la obra, si la podemos llamar así, la res pública o la cosa es pública, que son básicamente la infraestructura que ellos generaron y que permitió, digamos, desarrollar las ciudades como tal. ¿Cómo ser esclavo? Pues había varias formas. Uno, si era un extranjero que era capturado en guerra, ¿verdad? Y era parte del botín de guerra. De hecho, una de las cosas que ellos no sabían, ¿verdad? Como dicen por ahí, que el conquistador por cuidar su conquista, jodiendo a otros, se jodió. Pero en este proceso, ¿qué es lo que pasaba? Esos esclavos traían costumbres persas, costumbres egipcias, costumbres mesopotámicas, que al final se iban sumando a la cultura que ellos tenían. Entonces, lo que no sabían es que al llegar estos extranjeros y esos esclavos como tal, iban enriqueciendo más y más su cultura, porque los conocimientos matemáticos, filosóficos que posteriormente los griegos van a dejar en sus escritos, no es que nacieron exclusivamente en Grecia, sino vienen de India, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Y parte también del conocimiento de otros idiomas como tal. Entonces, otra manera de ser esclavo, inclusive si usted era un mal hijo y generaba muchos gastos y problemas a su hijo, a usted lo vendían como esclavo. Ahora, el esclavo tenía una oportunidad, si se portaba muy bien, su amo o su ama tenía la posibilidad de convertirlo en un esclavo liberto. A veces lo hacían simplemente, había una situación un poco feilla, ¿verdad? Cuando ya el esclavo estaba muy mayor y había que cuidarlo y no podía aportar, entonces lo liberábamos para que se muriera, perdón la expresión, fuera de mi casa, ¿verdad? Y no tuviera yo que mantenerlo. Y en otros momentos el esclavo trabajaba y lo que permitía, lo que podía hacer era acumular lo suficiente riqueza para comprar su libertad. Entonces, era básicamente esa organización. A veces algunos extranjeros llegaban ahí y podían conformar parte de la civilización o del grupo, pero nunca ostentar cargos de poder político, porque básicamente eran foráneos o ajenos a la cultura. Entonces ellos sí eran muy clasistas en ese proceso de su organización y en el cierre, ¿verdad?, de la estratificación como tal. Ahora, ¿qué es lo que va a desarrollarse? Los esclavos tienen una gran importancia en la parte económica porque van a estar en los campos generando el famoso trigo, ¿verdad? Que esa dieta mediterránea estaba muy basada en el trigo, ¿verdad? Y también en los productos del mar. De hecho, por ejemplo, los que hemos probado una mariscada o, por ejemplo, una paella española, pues tienen una gran influencia de estos primeros pueblos que se organizaron en estas regiones. Sí, ahí con respecto, digamos, para bueno, aunar un poquito a lo que acota Juan, y digamos, bueno, los esclavos, dependiendo también de las polis, tenían una función un poco diferenciada, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, para los griegos, los esclavos eran muy importantes porque eran los que trabajaban, cultivaban el campo y todo, y le permitía a los atenienses, por decirlo así, poder filosofar y poder dedicarse, digamos, a pensar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los espartanos, los esclavos eran importantes porque les permitían a ellos dedicarse al arte de la guerra desde muy pequeños y mientras que los esclavos los mantenían. Entonces, en ese sentido, era muy diferente, digamos, la utilización que hacían de los esclavos con respecto a unos y otros. Y también el rol de la mujer es muy interesante porque, por ejemplo, digamos, para los espartanos, la mujer tenía un concepto meramente utilitario. O sea, la mujer servía para procrear soldados o guerreros que le servían al Estado espartano. Mientras que, digamos, en la parte de Atenas, la mujer era una cosa bonita, por decirlo, digamos, de una forma la belleza, había una cuestión ahí de que era un adorno, que era algo suntuoso. El concepto de belleza se empezó a generar mucho en lo que es Grecia. Los concursos de belleza todos esos días deben mucho
el prototipo de lo que es la belleza de la mujer a lo que es la antigua Grecia, incluso que a nivel de los dioses se ha reflejado mucho en los celos que tenían las mujeres, las diosas, unas con respecto a otras, con respecto a este fenómeno de la belleza. Y también, digamos, en el sentido de que para, digamos, igual eso se lo legaron a los romanos, para un griego, puede decir ateniense así, la mujer le pertenecía como un objeto. Podía ser como la mascota, como podía ser su ganado, como podía ser una pertenencia propia. Y si, digamos, una mujer era encontrada en un delito de que, digamos, por decirlo así, le fue infiel a un hombre y el hombre tenía las evidencias y todo lo más, podía incluso hasta matar a esa mujer. Entonces, en ese sentido, existe mucha literatura y muchos escritos con respecto a que, digamos, la mujer estaba completamente cosificada y bajo el dominio patriarcal del hombre. En ese sentido, me gustaría preguntarles y profundizar y reflexionar sobre estos temas que ustedes exponen en cuanto a la organización social, política, económica, el papel de la esclavitud como condición de posibilidad material para que la sociedad o para que, es decir, la importancia que tiene o las consecuencias de la explotación, de la opresión de un grupo, de una élite, ¿verdad? De unos patricios, de una aristocracia que explota, que oprime a un conjunto de la población, tanto a esclavos, perdón, como a las mujeres, como a otros grupos, y que a la larga es lo que viene a posibilitar el hecho de que se desarrollen procesos intelectuales o procesos de reflexión, es decir, se generan las condiciones materiales para que estos grandes filósofos que luego hemos conocido en la historia y que han posibilitado el desarrollo del pensamiento occidental, entre comillas, pues entender que no hubiese sido posible sin que haya existido este sistema económico, este sistema de explotación, de esclavitud, de opresión, que generó la condición material, la condición de posibilidad para el desarrollo de la cultura, la literatura, la filosofía, los sistemas políticos y demás, y que hoy en día pues es una reflexión que sigue teniendo total actualidad cuando vemos que la misma lógica del capitalismo tardío, de la globalización, del neoliberalismo, pues genera esta opresión como condición de posibilidad de que otros grupos puedan desarrollar ciertas actividades, ¿verdad? Yo creo que esta perspectiva clasista, materialista de la historia es importante tenerla en cuenta. Hablemos ahora del comercio, de la expansión, de la colonización, de la expansión cultural y política de Grecia. Y ya vamos a hablar de una figura determinante como lo fue Alejandro Magno. Pero empecemos por esto. Desde el punto de vista económico, ustedes ya adelantaban en la sección anterior y ahora también el comercio marítimo, el intercambio y sobre todo la expansión también fue una de las características determinantes y que va a tener una relación con lo político, con lo cultural, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos entender estas dinámicas económicas en la Grecia antigua? Bueno, básicamente los griegos, cuando se expandían, llegaban a un nuevo puerto, a un nuevo lugar, bueno, establecían vínculos comerciales. Si no estaban los vínculos comerciales, veían una oportunidad para conquistar, para adueñarse. Entonces, donde ellos llegaban, construían una ciudad por lo que mencionamos en un principio, la estructura geográfica hace que esas ciudades sean muy costeras, digamos. Veamos el ejemplo clásico de Costa Rica. Tenemos costas, pero las ciudades principales están construidas atravesando una serie de sistemas montañosos. En esta parte, el sistema montañoso balcánico, peloponeso, que tenemos ahí, ¿verdad? Es un poco complejo. Entonces ellos llegaban a ese lugar y lo que generaban era un proceso de escuela, si lo podemos llamar de esa manera, un proceso de educación, de colonización, donde los pueblos que ellos, por así decir, invadían, iban a dominar, pasaban por un proceso de culturización, un proceso en el cual ellos se volvían parte del pueblo griego. Tenían que hablar griego, educación griega, cultura griega y costumbres griegas. Entonces, esto hacía que estos fueran ganando adeptos o grupos en estos diferentes lugares. Ahora, claro está,
ninguno de estos pueblos aceptaba pacíficamente el hecho de que te vamos a despojar de tu tierra y de cultura y ahora en adelante vas a ser un miembro más de nuestro pueblo griego, ¿verdad? Hubo importantes luchas que se presentan ahí y también algo muy latente que va a estar presente es el proceso de traición y de alianzas de ciertos grupos, ¿verdad? Con enemigos comunes. ¿Para qué? Para librarse de los griegos. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Ellos iban ganando territorios o espacios que les permitieron tener puertos para establecer ese comercio. Inclusive, ¿verdad? Hay algunos escritos que nos hablan que de India venían productos que llegaron en algún momento hasta Grecia, ¿verdad? Y ahora los arqueólogos, historiadores también se quedan, mira, ¿cómo llegó este objeto acá, ¿verdad? Si es, no es que está desfasado del tiempo histórico, sino que está a miles de millones de kilómetros de su origen, ¿verdad? Entonces ya se empiezan a ver esas rutas comerciales. Entonces, el comercio les permite fortalecer ese proceso de culturalización, de adueñarse de otros territorios, pero también le genera ciertos enemigos, ¿verdad? En todo el proceso, porque y me roba a mis clientes, si hablamos de una perspectiva capitalista, me está ganando, digamos, en el terreno del comercio en el cual yo tenía, por ejemplo, privilegios sobre otros. Entonces, también eso nos va a generar un problema. Entre más grandes sean los pueblos, entre más expansión tengan, el controlar las fronteras es más difícil. Y en este proceso, ¿qué es lo que se va a hacer difícil, verdad? Poder estar al tanto de todo lo que se da. El dicho más común costarricense es el que mucha abarca, poco aprieta. Y es que básicamente no puedes dar el control y la contención a todos los territorios que están muy lejos de tu ciudad, ¿verdad? Y que va a ser el centro operativo, ¿verdad? Atenas. ¿Verdad? En un momento dado, porque se me va a salir del canasto lo que está pasando en Olimpia, lo que va a estar pasando en Tarsis, lo que va a estar pasando en Creta, ¿verdad? Y eso va a determinar también que el imperio perdón, que la civilización griega como tal tenga un proceso de inicio, un proceso de avance, llega a un punto cúspide de desarrollo y después va a encontrar en un estado de latencia donde viene un proceso de decadencia, ¿verdad? Y esta cultura ya no va a predominar sobre esos territorios, aunado a algo muy curioso que todavía no lo hemos podido descubrir los historiadores, es los escritos de los famosos pueblos del mar. De hecho, si este Ujú. tema a la gente les apasiona, yo le invito a que investigue esto, porque se hablaba de que los pueblos del mar venían, invadían, saqueaban y después se desaparecían, pero no sabemos geográficamente, ¿verdad? Ni históricamente, ningún relato, ¿verdad? Que nos permita ubicar dónde estaban esos pueblos del mar. Entonces sigue siendo un misterio sin resolver, como aquel programa de televisión que veíamos, ¿verdad? En el cual todavía seguimos investigando qué y quiénes eran esos grupos que venían y se adueñaban de esos territorios. No obstante, la presencia de los minados pueblos del mar está, digamos, tuvo una afectación en el Mediterráneo oriental determinante porque afectó a la civilización egipcia, afectó a la civilización griega. Muchos los tratan de ubicar en lo que es hoy día Oriente Medio, lo relacionan con los fenicios, con estas ciudades-estado que iba a tener, pero realmente es todo un misterio y es algo que desde el punto de vista de la pedagogía, de la didáctica, a nuestros estudiantes, en este caso este tema se da a nivel de séptimo año, les genera mucha intriga, mucha curiosidad y es parte de entender que la historia como ciencia y su enseñanza es algo que está vivo, es algo que se construye, que no está escrito en piedra y que falta muchísimo, nos falta muchísimo por aprender. Y eso realmente no solamente es curioso, intrigante, sino que realmente es apasionante y nos permite entender cómo la elaboración del conocimiento requiere de un proceso de investigación riguroso, científico y que constantemente está siendo cuestionado por las mismas personas que se dedican a su elaboración científica. Adelante, Juan, Sí, ibas a decir. sí. Bueno, yo quisiera aportar a propósito de esta gran actividad comercial que se da en el Mediterráneo, que fue muy activa, y bueno, y esas relaciones de comercio que tenían los pueblos griegos con los venecios, con los egipcios, incluso con la península de Anatolia, de Turquía, que actualmente Turquía, eh, podemos ver algunas cosas importantes. Eh, esa relación comercial que tenían los griegos influyó mucho en la religión, porque digamos, estos pueblos
y griegos, estos pueblos griegos llegaban y en los lugares con que tenían comercio adoptaban los dioses. Y es muy interesante porque incluso, digamos, Serapis, que era una diosa egipcia, era adorada entre los pueblos griegos y llegó a ser parte del mausoleo de todos los dioses que tenían los griegos. Entonces los griegos eran muy dados a que pueblos que establecían relaciones comerciales y los helenizaban, inmediatamente adoptaban sus dioses, cosa que hicieron también los romanos, ¿verdad? En eso hay que tenerlo claro. Y me llama mucho la atención porque incluso en el mismo Evangelio, en las epístolas de Corinto, porque Corinto era una polis griega que fue visitada por el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo llegó a Corinto a predicar, a predicar a su Dios, ¿verdad? Al Dios invisible, que se llamaba en su momento, ellos le dijeron, bueno, usted nos habla de un Dios que no tiene forma, no se puede representar de ninguna manera, es un Dios invisible. Pues aquí tenemos una tarima de Dios invisible. Ese es hacer el Dios cristiano, el Dios que usted predica. Ese es el Dios que nosotros también vamos a adorar y vamos a adoptar como parte de nuestros dioses. Entonces, es parte, por ejemplo, de que veamos cuál era la mentalidad que tenían los griegos en relación con los dioses. O sea, los griegos en relación con los dioses era un asunto casi como muy interesante, como de coleccionar dioses protectores y dioses que los que más me agradan, los que protegen mi familia, a los cuales le dedico cultos, le dedico ritos, le dedico eh, incluso ofrendas. Entonces, en ese sentido, es algo muy interesante que incluso lo vemos en la Odisea y lo vemos en Ilíada, cómo eran dioses que protegían a unos y a otros porque recibían más o menor culto. Entonces también es muy importante ver que toda esta relación comercial está muy relacionada con el politeísmo que formó parte de la cultura griega. Excelente. Una de las figuras que sin duda cuando se analiza, cuando estudiamos la Grecia antigua, una de las figuras clave que también ha tenido un desarrollo a nivel de la cultura, de los medios de comunicación, de la industria cultural, del cine, de las series, de la televisión, de los cómics. Es decir, es la figura de Alejandro Magno. Alejandro Magno tiene una trascendencia determinante en el proceso de expansión, en el proceso de la constitución, de la expansión helenística, del mismo concepto del helenismo, está relacionado directamente con el aporte y los procesos de conquista y colonización y expansionismo de Alejandro Magno. Entonces, la pregunta, bueno, antes de hacerle la pregunta sobre la valoración de el papel y las repercusiones de Alejandro Magno, la pregunta es, bueno, ¿quién fue Alejandro Magno? ¿En qué contexto? En qué contexto surge espacio-temporal? Y sobre todo, para muchos, Alejandro Magno en su momento fue un libertador, para otros fue un conquistador imperialista, pero yo les voy a pedir que nos refiramos a el personaje histórico de Alejandro Magno y sobre todo a esta ambivalencia que es común en estos procesos, ¿verdad? Va a depender de quién, como dice Walter Benjamin, ¿verdad? La historia la escriben los vencedores, entonces, dependiendo de qué situación tiene un grupo humano, una sociedad, en esa lógica de vencedores y vencidos, pues así valorará a este tipo de personajes históricos. ¿Qué opinión les merece y cómo podemos entender a Alejandro Magno? Sí, bueno, en el caso, bueno, ayer hablábamos precisamente, Jamie, rápidamente que, digamos, es muy interesante porque uno analiza a las figuras históricas desde su perspectiva y desde lo que le genera a uno. Y eso me parece muy interesante porque los estudiantes y las personas que analizamos las figuras históricas, pues también tenemos una creación propia con relación a las fantasías que nos generan, ¿verdad? Por ejemplo, la fascinación por el personaje. Cuando yo era niño, me regaló mi papá una biografía pequeñita de Alejandro Magno y yo quedé maravillado, fascinado, porque
En su momento era una figura que para mí, digamos, fue lo más parecido a Napoleón Bonaparte. Él tenía un caballo blanco, esplendoroso, y él era un estratega militar tremendo, ¿verdad? Expandió la cultura helénica y formó un gran imperio, el imperio macedonio, después de precisamente, digamos, de que derrota al imperio medo-persa y empieza a expandirse por todo, digamos, lo que es el norte de África, llegó a Italia, el norte de la India, norte de África, llega, digamos, incluso a la parte de Egipto, a la raza con Egipto, y llega incluso, digamos, a la parte de Asia. Entonces, ¿qué sucede con este personaje? Este personaje está parecido a Napoleón y está parecido a Hitler y a toda esta gente que en un determinado momento era un estratega muy joven, con una gran ambición y todo lo más, pero digamos, al igual como que Salomón, ¿verdad? El famoso rey Salomón, empieza a caer en ciertos vicios. Él, digamos, le gustaba mucho, como dicen, por decirlo así, la cucharada, o sea, el vino. Él se aficionó al vino, se aficionó a la, que es la conquista de mujeres, ese tipo de cosas, y en un determinado momento, digamos, el hambre, ¿verdad? Yo considero que eso es muy importante. El hambre de un general llega hasta cierto punto, digamos, si su figura, si sus órdenes, porque es con un imperio como los del romano, un imperio muy enorme, muy inmenso, y él no pudo sostener ese imperio y ese imperio se vino abajo, pero precisamente también porque ya no era el mismo Alejandro Magno joven que tenía esa ambición de poder, esa ambición de expansión, sino que se dedicó también mucho al vino y se dedicó mucho a las mujeres y dejó de lado todas las cosas que tienen que ver con el Estado. Entonces, es una figura que, al igual que Napoleón, al igual que Hitler y todo lo más, la misma ambición, la misma grandeza, los mismos conflictos y los vicios, lastimosamente, pues dieron al traste con un personaje que es bastante interesante, que murió muy joven, por cierto. Juancito. Bueno, hay que ver también, eso es una visión. Otra visión, digamos, uno, tenemos el levantamiento de ciertas ciudades que antes no han sido tan preeminentes dentro de las polis griegas, y en este caso va a ser Macedonia. Entonces él se convierte primeramente en el rey de Macedonia y empieza ese proceso de expansión. Y no solo va a enfrentarse al imperio de los medos y los persas, se les va a poner un freno sobre su expansión, sobre lo que era, digamos, una parte de Asia y la parte de Europa como tal, pero también al expandirse en Egipto se convierte en el rey y señor de Egipto, entonces también es faraón. Entonces es muy interesante ver las diferencias, así como lo decía Juan, de este personaje histórico, porque para los medos y los persas es un enemigo, ¿verdad?, al cual vamos a aborrecer, porque según el mito histórico o la realidad histórica es que él nunca perdió una batalla. Entonces, para los medos y los persas puede ser, perdón la expresión, un desgraciado porque no permitió que nuestro imperio surgiera, ¿verdad? Para los egipcios de aquel momento fue un libertador o un líder que tomó el control del poder y trató de cambiar las cosas como Egipto se venían dando, ¿verdad? Y para el pueblo helénico, peloponeso, ¿verdad? De lo que es básicamente Grecia, era simplemente una figura de imitar, porque así como lo menciona Juan, Alejandro Magno, ha sido la fuente de inspiración muy lamentablemente para ciertos líderes políticos como Napoleón Bonaparte, como posteriormente Hitler, ¿verdad? Que han soñado con reestructurar esos grandes imperios. Y también hay que entender, ¿verdad? Que sabemos que el tiempo histórico para nosotros hoy día es diferente. Una persona con 40 años, con 50 años, inclusive 60 años es una persona joven. Alejandro Magno tuvo una vida muy corta, a los 33 años, pues se muere. Algunas personas dicen que fue una muerte repentina, otros siguen dudando de que fue que lo envenenaron, ¿verdad? Por esa afición misma que menciona Juan Albino, ¿verdad? Pero en ese proceso de desarrollo, ¿verdad? La toma de decisiones genera que, nuevamente, entre más grandes sean la extensión de los territorios, más difícil es su control. Y más cuando, por ejemplo, el poder está centralizado en una persona. Entonces, esta persona, eh, Alejandro Magno, pues básicamente, ¿qué es lo que pasa?
de acuerdo a los relatos de sus biografías, pues básicamente hace cosas geniales, ¿verdad? Como la recopilación de información en la Biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Que posiblemente se va a perder en el paso del tiempo, ¿verdad? Que el conocimiento para él era muy importante, porque él tenía escribas que llegaban a un lugar, la información que esta gente tenía, transcribían rápido porque son curas, es medicina, es infraestructura, es ingeniería, es matemática, ¿verdad? Entonces, todo eso también le apasionó ese tipo de cosas, pero vemos la visión histórica de diferentes puntos. Para el perdedor, digamos, va a ser un enemigo nefasto, una persona que no se puede confiar, pero para el griego como tal es una inspiración, ¿verdad? Y su nombre, ¿verdad? De magno, de magnánimo, ¿verdad? Que uno lo ve hoy día, hasta el día de hoy resuena, ¿verdad? En el proceso de la historia como tal, ¿verdad? Y tal vez hay otros mitos ahí sobre las guerras en las cuales se enfrenta, que matan elefantes, que evitan que los elefantes lleguen, ¿verdad? Pero algunos otros que decían que hasta los leones le temían, ¿verdad? Pero siempre se le refleja dentro de de la figura histórica como un líder, ¿verdad? El cual muchas personas lamentablemente han malinterpretado eso y lo han emulado desde la perspectiva de querer controlar el mundo como tal. Hay un elemento de interculturalidad ligado a la expansión helenística que me parece interesante, y es que en el proceso de expansión de Alejandro Magno, de este imperio macedónico, hubo, o por lo menos la historiografía nos ha traído el relato de que hubo cierto o un importante, digamos, una tolerancia y una inclusión o un mantenimiento e incluso un intercambio, un sincretismo, si se quiere, de los elementos culturales, religiosos, de la cosmovisión del mundo helénico, pero también con el mantenimiento de ciertos elementos de las culturas o las civilizaciones. Por ejemplo, en el caso de Egipto, pues él se asume faraón, ¿verdad? Mantiene la lógica y el respeto por las tradiciones, la religión, las prácticas, las tradiciones de estos pueblos. Igual pasa en lo que fue Persia con el imperio de los Medas, pero también en la India, en el Asia Central, y que yo creo que esto a nivel de lecciones de la didáctica de la historia, de la didáctica de los estudios sociales, permite ver que siempre las diferentes culturas o los diferentes pueblos desde la antigüedad se han enriquecido del intercambio, del conocer las civilizaciones, las culturas, las formas de ver del otro. Es decir, la negación del otro no contribuye a el progreso, si se quiere utilizar este término, de la civilización, del intercambio y sobre todo de la complejización y de la riqueza de las diferentes culturas. Creo que en ese sentido es algo que tal vez se pueda rescatar. No sé qué opinión le merecen a ustedes, pero que sí evidencia cómo la interculturalidad, esta riqueza, este intercambio de los diferentes pueblos, de las diferentes civilizaciones, es algo que al final permite la evolución de la historia de las distintas sociedades. Sí. Ahí, digamos, con respecto a eso, también, digamos, quisiera hacer referencia, porque como dice Juan, hoy lo analizamos de diferentes perspectivas, viéndolo desde los ojos de hoy, del siglo XXI, por decirlo así. Pero, digamos, sí, debemos entender también los contextos históricos de esas épocas, que incluso se perduran hasta la Edad Media, que era, digamos, las alianzas políticas. Por ejemplo, digamos, Alejandro Magno, digamos, eh, se tenía la costumbre en la antigüedad digamos, usted entraba en relaciones de conquista con un pueblo y en ese pueblo inmediatamente usted establecía una alianza. ¿Y cuál era la mejor alianza para poder, digamos, entronizarse entre poder? Era obtener un matrimonio arreglado. Entonces, en ese momento, digamos, Alejandro Magno tenía muchas esposas. Y usted sabe que, digamos, una de las cosas que no es porque fuera, digamos, que sea machista ni nada de eso, pero entre las rivalidades que siempre existen entre las mujeres es con respecto al heredero al trono. Y eso, pues, eso es un asunto que se manejó en la antigüedad, se manejó en Roma, se manejó en Grecia, que generó muchas divisiones porque las mujeres hasta cierto punto también ejercen cierta influencia sobre los hombres, y eso no podemos negarlo. No, no solo los encantos de la belleza de la mujer, sino que las mujeres también son protagonistas de la historia. Lo vemos en Roma, por ejemplo,
cuántas veces los romanos quitaron y pusieron y hubo intrigas y generaron alianzas con los mismos fuerzas de la Guardia Petoniana para matar o asesinar, digamos, reyes, para imponer quién era el heredero del imperio. Entonces, esas cosas tampoco son exentas y tenemos también que analizarlas en el caso de Alejandro Magno, para que, digamos, tomamos en cuenta que, digamos, parecido, la Biblia lo habla desde un punto de vista de esa visión teocéntrica, pero en realidad eso era lo que sucedía a nivel histórico, ¿verdad? Digamos, en el caso del rey Salomón, por ejemplo. Sí, David. y Jamie, bueno, es muy importante este proceso, ¿verdad? Porque lo que hoy día algunos historiadores llaman el famoso los cross borders, que son aquella gente que vive en las diferentes limitaciones de los países, pues tienen un sistema interesante, ¿verdad? Que comparten una nacionalidad porque nacieron en un lado, pero tienen las costumbres de ambos lados, ¿verdad? Entonces creo que algo fundamental de estos pueblos, en esos procesos de expansión, era que ellos compartían esas costumbres. Lo bueno se queda conmigo y lo malo lo voy desertando, ¿verdad? Hoy día los seres humanos son los que agarramos a una persona y lo declaramos ilegal, a pesar de que ningún ser humano es ilegal, pero para ellos era común ese proceso de intercambio, ¿verdad? De, de una parte también quizás que la sociedad del mundo actual ha perdido, es la parte del honor, ¿verdad? Se daba una batalla, ganaba un bando, ¿verdad? Y al final el otro bando le decía, pelearon con honor, merecen vivir, ¿verdad? Y los volvían parte de ese proceso. Entonces, creo que algo muy importante en este proceso es rescatar cómo esos pueblos podían convivir sin importar el color de su piel, ¿verdad? Y hoy día los seres humanos seguimos enfrascados en luchas y en dime qué te diré por estas situaciones. Ahora, claro, es muy importante también ver y acotar, de verdad, el tipo de educación que ellos tenían, ¿verdad? Como llegaban a un pueblo que podían considerar bárbaro, básicamente porque no entendían su idioma, ese era el término bárbaro, ¿verdad? Ujú. Ellos pensaban que sonaba bla, 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 entonces es un bárbaro, ¿verdad? Pero lo primero que hacían era que le clavaban o le ofrecían o le obligaban a recibir educación y lo hacían entender su idioma y la parte de las costumbres, que eso creo que era fundamental en el proceso de que no había como exclusivo de que llegaban y simplemente lo relegaban a un segundo plano, sino simplemente los iban a incorporar directamente en su proceso de la sociedad. Ahora, eso también nos lleva a entender, e interpretar, ¿verdad? Que tampoco es una sociedad perfecta, ¿verdad? Donde hay una serie de roles que se van a enfrentar ahí, ¿verdad? Y creo que está bien marcado la situación de que si usted era extranjero, usted va a ser un esclavo. Si usted es una mujer en esta sociedad, lamentablemente, no tenés una participación directa en la parte política, a pesar de que si eras consejera de tu esposo el rey, si eras consejera del comerciante y eras fundamental dentro de la estructura de la sociedad como una persona cultora, porque es la que le transmite la cultura al niño o a la niña, ¿verdad? Dentro de las paredes de su hogar. Entonces, creo que son espacios que todavía dan para mucha historia, ¿verdad? Y si bien es cierto, como usted lo mencionaba anteriormente, la historia es escrita desde la perspectiva de los ganadores, hay momentos de sentarnos y reinterpretar la historia. De hecho, no me gano haciendo nada de publicidad a un libro, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica hay un historiador que se llama Rodrigo Quesada, que él escribió un libro sobre las mujeres de la antigüedad, ¿verdad? Y el papel de ellas, que es bastante relevante. Y creo que eso es también reinterpretar la historia para poder aprovechar más estos espacios y entender que las minorías, que aquellos grupos que no han sido visibilizados por la historia, estuvieron presentes ahí en la construcción de la historia y de la sociedad occidental, que es la que nosotros hoy día habitamos y en la cual pues nos desenvolvemos como profesionales, como seres humanos, ¿verdad? En diferentes partes. Para finalizar esta segunda parte de el abordaje sobre la Grecia antigua, este abordaje a partir de la perspectiva de la didáctica de los estudios sociales, me gustaría que desarrolláramos dos temas que son fundamentales, tanto lo vamos a hacer también en la parte final con el tema de los legados, de la influencia que tuvo la civilización griega en el mundo occidental. Esos temas son el ámbito de la democracia ateniense, el siglo de Pericles, en el llamado siglo de Pericles,
y también hablar sobre la filosofía, ¿verdad? El surgimiento de la filosofía, el surgimiento del pensamiento, si se quiere, que trasciende la explicación mitológica, la explicación, digamos, que va a partir de la cosmovisión, las cosmogonías que tenían este tipo de pueblos. Entonces, hablemos de la democracia ateniense y hablemos de la filosofía como componentes determinantes de la cultura de la civilización de la Grecia antigua. Bueno, bien lo hemos venido acotando, Jaime, de que, digamos, bueno, la democracia griega era una democracia directa, no existía tanta cantidad de personas, lo que permitía que, digamos, en la iglesia se pudieran reunir, ¿verdad? Esa reunión, esa iglesia, se discutieran las cuestiones de las leyes que afectaban a la nación y precisamente pues los ciudadanos, ¿verdad? Que eran considerados ciudadanos, que principalmente ya lo dijo Juancito, que eran los hombres, los que tenían cierta fortuna, y las mujeres y los esclavos quedaban relegados a un segundo plano, no tenían opinión. Pero digamos, esa democracia directa, con todo lo que podemos ver ahora y criticar de que existían grupos que estaban excluidos de gozar de esa democracia y todo lo más, la democracia no es perfecta, es perfectible. Decía Platón que la democracia era el menos malo de los sistemas políticos, ¿verdad? A todos le encontraba defectos. No existía sistema político perfecto, pero era el menos malo, como decía Friedman. Entonces, ¿en qué sentido la democracia se ha venido fortaleciendo con los años? Eh, eh, lo vemos en Costa Rica igual. Costa Rica, que se jacta de ser una de las, de las democracias más fuertes de Centroamérica y del mundo, ¿hasta qué año votó la mujer? Estamos hablando de que fue con Figueres en mediados del siglo XX que la mujer se le dio voto. Durante todo ese tiempo la mujer luchó por el voto femenino desde Ramono, de Ricardo Jiménez de Ramono. Se venía luchando la mujer y en los periódicos de la época decía que la mujer no tenía que meterse en cosas de hombres, porque la política era cosa de hombres. Entonces, esas concepciones que vienen desde muy atrás, que son parte de la herencia de la democracia, las democracias no son perfectas, se vienen desarrollando y se vienen, digamos, mejorando con el tiempo y se vienen creando más derechos, ¿verdad?, hacia las minorías, como bien lo expresaba Juan también con respecto a eso, de que, digamos, las democracias, en la democracia griega, la democracia ateniense, pues tenía sus particularidades, ¿verdad? En el sentido de que, digamos, la participación era directa y se le tomaba en cuenta pues a lo que se consideraban ciudadanos en esa época, y eso es lo que teníamos y era lo mejor que había en ese sentido durante ese sistema de gobierno que en el caso de Esparta, la Jerusia, que eran dos dictadores, no existía esas posibilidades como existía en lo que era la antigua Atenas, en ese sentido. Juanito. Creo que hay algo fundamental, digamos, en este proceso es que esos pueblos tienen una época de inicio, una época de avance, de expansión y de esplendor. Entonces, cuando básicamente, digamos, los griegos logran tener un proceso de estabilidad, uno, en sus fronteras, en su avance y su expansión, pueden cultivar otros espacios. Se supone o se dice que, ¿verdad?, que las civilizaciones cuando más avanzan es a través de la educación. Entonces, tienen un proceso de formación ciudadana que les permite, uno, hacer introspección de su realidad. Entonces ahí vamos a tener nosotros los famosos escritos que van a hablar de la República, que van a hablar posteriormente de derechos para ciertos grupos privilegiados en un momento dado, pero esto lo que va a permitir es que se haga un análisis crítico de la sociedad en la que ellos están, ¿verdad? Entonces, este proceso lo que va a determinar, uno, es que vamos a tener
un proceso de esplendor donde esa cultura, ¿verdad?, les va a permitir, por ejemplo, hablar de filosofía, hablar de poesía y hablar, por ejemplo, de matemáticas y de ciencias. Si nosotros lo vemos en ciertas maneras, las sociedades más antiguas eran cazadores y recolectores. Cuando fueron agricultores, pudieron acumular, por así decirlo, granos para poder enfrentarse en ciertos momentos en los cuales ellos ya no tenían mayor producción alimentaria. Los griegos logran ese proceso en el cual ya podemos dejar o desocuparnos un poco de las artes, de estar en el campo, ¿verdad? Para poder en algún momento construir culturalmente. Entonces, este auge es el que les permite en los campos, en las ágoras, por ejemplo, discutir sobre temas, ¿verdad? Sobre la importancia, inclusive ellos van a poner en tela de duda la necesidad de la existencia de la esclavitud, la situación con los ciudadanos, ¿verdad? La creación de ciertos derechos. Y ahí van a empezar a plasmar directamente las bases de lo que los romanos posteriormente van a llamar derechos, porque se van a basar en lo que los atenienses van a gestar. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de lo que son los legatarios, por ejemplo, de que van a heredar las tierras o territorios de sus padres, ¿verdad? Y ciertas, recomendaciones o organización propia de la sociedad como tal. Entonces, yo creo que esto es fundamental porque al final esos permitieron transmitir o trasladar una información eh, de tiempo anterior, ¿verdad?, a las futuras generaciones y que permitió ese progreso que tuvieron. Si bien es cierto, hoy nosotros encontramos una sociedad donde tenemos gran cantidad de información en redes sociales, ¿verdad?, donde ya ni siquiera hay que ir a una biblioteca porque está a un clic de distancia. La información que tenemos, que recibimos, hay que filtrarla, porque no todo lo que viene es cierto. Estos ciudadanos griegos comentaban, ¿verdad? Ponían en tela de duda y criticaban todo lo que recibían y sacaban de ello lo bueno y muchas veces rechazaban lo malo. Entonces yo creo que Sí, es fundamental en tiempos actuales que nosotros hagamos una relectura de cómo ellos construyeron su civilización, cómo lograron alcanzar ese desarrollo y finalmente, este, llevarlo nosotros a nuestra realidad, de hacer un análisis crítico de lo que nos acontece actualmente. sí. Ahí tal vez quería contar una cosa importante que digamos, me llegó ahora un recuerdo de una situación de que, digamos, nosotros siempre hemos creído que la democracia, digamos, de Atenas fue perfecta y no fue así. Pasó por periodos muy tristes y muy desoladores, porque, digamos, ahora que la esposa mía está estudiando Derecho, entonces hay una materia que se llama Historia del Derecho, y ahí se habla acerca de precisamente del derecho en la sociedad griega y la sociedad romana. Y hablaba de una cosa muy interesante. Por ejemplo, cuando se habla de las leyes draconianas, Dracón fue, digamos, un dictador en Grecia ateniense que impuso leyes muy fuertes para castigos, incluso se consideró prácticamente un dictador. Por eso es que cuando nosotros el término, las leyes draconianas, ¿qué significa? Hasta la actualidad, que son leyes de que el gobernador o la persona se le ocurre y impone, digamos, él impuso un sistema parecido a la ley del talión. Si usted mataba a una persona, otra persona tenía derecho a matarlo a usted si era de la familia de él. Si usted robaba, entonces le cortaban una mano y cosas de esas se impuso con Dracón. Después llegó, digamos, Solón y después llegó Pericles y con ellos, digamos, nació nuevamente, digamos, un periodo donde no quisieron más y empezaron los pueblos a luchar por reivindicaciones más democráticas. Y entonces ya las leyes se suavizaron y volvieron a tener, digamos, un poco más de justicia, que se les hicieran juicios, la presunción incluso de la inocencia, porque existían ya tribunales y todo lo demás para determinar si una persona era culpable o no era culpable. Entonces, a veces nosotros a los chiquillos les decimos, sí, la democracia en Atenas fue directa y fue perfecta, pero no hablamos también de esos procesos, ¿verdad? No les hablamos, por ejemplo, de Dracon y el proceso de dictadura que se generó en su momento en un periodo histórico de la historia de Grecia y la historia de Atenas.
David, perdón, Juan, Manuel. ¿algo más? No, no, digamos, quería hacer esa acotación porque sí, siempre nos ha dicho, y ahora aquí, digamos, me vino a la mente esa situación, me acordé de Solón, ¿verdad? Que fue muy querido Solón en la antigua Grecia, porque estableció, después de la dictadura de Aracón, Aracón lo mató el pueblo, ¿ah? El pueblo, como dice Fuenteovejuna, se le reveló el pueblo y al hombre lo lincharon, ¿va? Entonces, en ese sentido, con Solón y después con Pericles, pues llegó un momento, digamos, que se volvió nuevamente una reforma agraria muy importante, los ciudadanos empezaron a tener nuevamente derechos, ya se les hacía juicios y todo lo más, entonces volvió la estabilidad, pero sí hubo momentos en que cayeron en lo que eran las democracias o las dictaduras. Excelente. Juan David. Y acotando lo que dice Juan, es cierto, digamos, a veces cuando hacemos la lectura de estas culturas, lo hacemos desde una perspectiva en la cual a uno le despierta admiración, porque básicamente las estructuras, ya sea de edificios, estructuras ideológicas, investigaciones, conocimientos históricos han pasado de generación en generación y aún están ahí, ¿verdad? Y hoy día nos nutren como sociedad occidental. De hecho, construyen la base para poder nosotros establecer constituciones políticas, democracia y formas de gobierno. Pero también nos recuerdan los errores del pasado que lamentablemente volvemos a cometer en la actualidad, ¿verdad? Donde vemos, por ejemplo, que algunas situaciones que ya desde la actualidad, desde el pasado, sabemos que no son las más correctas, las seguimos haciendo, ¿verdad? Y hay algo importante, ¿verdad?, que hay que entender. La Grecia antigua nos hereda la filosofía, ¿verdad? Y esa filosofía, ¿qué es básicamente? Es preguntarse el porqué de las cosas. Y creo que eso es fundamental para podernos entender nosotros el por qué estamos retomando temas como este programa de sociedades antiguas que han pasado a través del tiempo, que han sido investigadas y por qué siguen siendo tan trascendentes actualmente y por qué es necesario hacer una lectura de esos pueblos y de sus legados para con nosotros en la actualidad, porque no podemos borrar la ciencia, ni la política, ni la ética que ellos nos heredaron. Hoy día, y eso digamos es una manera de crítica también de la sociedad actual, en la cual una persona frente a un aparato celular, da sus criterios sin tener, digamos, una base histórica, una base documental, y la gente ve eso como cierto. Y yo creo que eso es lo que nos hace es replantear la investigación que ellos hacían, el pensar lo que está ocurriendo actualmente es bueno o es malo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en un tema muy, muy fuerte que es siempre la guerra, ¿verdad? Que siempre decimos, no hay ganadores, solo perdedores, pero tenemos que seguir haciendo ese análisis. Yo creo que el rendirle honor a la memoria de estos pueblos es volver a replantearse las mismas preguntas que ellos hicieron y tratar de evitar y enmendar los errores en los que incurrieron en nuestro mundo actual. Juan. Sí. Con respecto, digamos, a ese aspecto que habla Cito, que es muy importante, digamos, los aportes de Grecia están latentes en el mundo actual. Nosotros lo respiramos. Nosotros somos una cultura completamente honesta, donde privilegiamos el placer y evitamos el dolor. Entonces, digamos, empezando por ahí, el método incluso del programa de estudio nuestro, el AEP, el aprendizaje basado en problemas. ¿En qué se basa el aprendizaje basado en problemas? En el método socrático. A final de cuentas, planteamos preguntas, hacemos interpretaciones, tomamos posiciones. Eso viene de herencia. Y los grandes pensadores de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, pusieron las bases del método científico. Incluso, imagínense que en esa época, Hipócrates y Galeno, que fueron dos de los grandes médicos de esa época, ya nos plantaban ciertas dudas de lo que ellos no ni siquiera conocían ni podían ver, como eran los microbios, y ellos ya hablaban de que existían ciertas sustancias que existían en los alimentos que podían tener ciertos anticuerpos que podían combatir ciertos microbios. Y también nos hablaban de los humores, de la alcalinización del cuerpo y un montón de conceptos
que ahora son científicamente estudiados. Y en esa época, el juramento de Hipócrates, por ejemplo, los conocimientos de Galeno, y cómo posteriormente todos esos conocimientos, cuando en un determinado momento se oculta o se eclipsa toda la cultura griega, cómo eso pasa a manos de los musulmanes por medio de decenas, y sigue todo el proceso nuevamente de recopilar toda la literatura, todos los conocimientos antiguos de Aristóteles, Sócrates, Platón, los conocimientos en botánica, en medicina, en todo lo más, hasta incluso desarrollar Avicenas en el médico de Noah Gordon, por ejemplo. En ese libro se habla de la anatomía, porque en la Edad Media se conocía el cuerpo era sagrado por la cuestión del teocentrismo, entonces no conocíamos, por ejemplo, la anatomía del cuerpo humano, y se conocía la anatomía de los chanchos o de los cerdos, entonces se creía que el cuerpo de un cerdo era una réplica exacta, un clon exacto de cómo era el cuerpo humano, y no existía la enfermedad rara que llamaban el apéndice, no existía en esos animales. Entonces, tuvo que darse hasta una extracción de un muerto por parte de Vicenas para demostrar, cuando se le murió la novia o una mujer que quiso mucho, esa partecita que el cuerpo humano tenía, que no lo tenían los cerdos, y que eso era la enfermedad misteriosa de la que moría un montón de gente por que se le infeccionaba el apéndice. Entonces, son muchas cosas, muchos legados en el teatro, en el derecho, en la literatura, en los templos, lo que decía Juancito, en los concursos de belleza, en los concursos de lo que se llama ahora los Juegos Olímpicos, que Olimpia se hacía en honor a Zeus, y el cuerpo, mente sana en cuerpo sano, a llevar el cuerpo a los últimos extremos. Ahora, cuánta gente está metida en los gimnasios y todo, no sé ni por qué, pero el asunto de la belleza, eso viene desde Grecia, de llevar el cuerpo a sus máximos extremos, a lograr músculos. Es más, los griegos decían que si una persona era gorda, por decirlo así, o estaba obesa, era porque era descuidado y no tenía disciplina, no podía exigirse a su cuerpo llegarlo al máximo de su grandeza y de su poder y de su fuerza. Entonces son muchos los legados, Jaime y Juancito, que ahora nos aportó también parte de esos legados. Entonces estamos imbuidos realmente en una cultura griega que todavía sigue respirando. Claro que sí. Acerca de la mitología, acerca de la vida cotidiana, de los legados, de las continuidades que hay con respecto a la civilización griega en pleno siglo XXI, serán los temas que vamos a desarrollar en el próximo programa, la próxima semana. Profesor Juan León Fallas, asesor regional de estudios sociales de la región educativa de Heredia, profesor de estudios sociales, muchísimas gracias por haber participado en Huellas. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Muy amable, profesor Juan David Alfaro Araya, historiador, profesor de estudios sociales, profesor en la Cátedra de Historia de la UNED, asesor regional de estudios sociales en la región educativa de Heredia. Muchísimas gracias por participar en Huellas y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la invitación, y yo creo que aquí lo más importante, como decía Juan, es dejar huella, y que ojalá estos programas generen en el escucha y que nos observa ese deseo por la historia de aprender, de crecer más, y creo que nos reconstruimos y aprendemos porque nos refrescamos con esos conocimientos, ¿verdad? Y hoy día podemos decir que uno se siente griego, pero también soy maya, también soy aborigen, también soy europeo. Al final soy un ciudadano del siglo XXI que se construye y se reconstruye con todo esto, dejando huella.